Yo voy a decir algunas palabritas, no soy muy bueno en improvisar, así que digo. Luego de escuchar atentamente las excelentes exposiciones realizadas en este foro, felicitamos a cada uno de los expositores. Considerando el concierto mundial regional en que se hace la demanda de proteínas de origen animal y más concretamente la carne de aviar, somos muy optimistas en considerar que un crecimiento de producción aviar no solo es posible, sino que es deseable para el país entero. Se viene trabajando muy bien, pero necesitamos profundizar aún más el trabajo aunado del sector público con el sector privado. Necesitamos, antes que nada y por sobre todo, que desde el sector político de gobierno, que en definitiva son los decisores, aquellos que apoyan o desalientan iniciativas y proyectos, se visualice el tremendo potencial de la avicultura en el país. No te voy a pegar mucho. No, dale. Dale, después contestamos. Defiende de la Matías. Dale. Traccionada por una demanda internacional para los próximos años, según nos ha expuesto Osler hace un momento, el consumo de carne aviar continuará creciendo fuertemente, muy por encima de las carnes bovina y porcina. Tenemos la oportunidad de transformar granos en proteína animal, granos y agua, dijera Osler, de acá yo no lo había puesto, pero es muy buena su apreciación. Granos, maíz y soja, que ahora con una política de riego aumentarán su producción, transformando esa producción primaria de granos en carne aviar, agregando valor y generando empleos de calidad para el sector rural e industrial, este último con una demanda muy grande de trabajo femenino. Necesitamos una política de Estado con un horizonte de mediano y largo plazo y por ende trascienda un periodo de gobierno que permita definir una estrategia coordinada para un más rápido crecimiento y modernización del sector. Los trenes siguen pasando más rápido cada día. Dicha política debe encarar sin miedos temas como incentivos, protección, investigación y desarrollo de mercados, comenzando por el mercado interno y por una correcta inserción internacional de esta producción. Eso se ha hecho y se viene haciendo para muchos sectores. Porque no se trata solo de cuotificar las importaciones y pensar que con eso basta, tampoco se trata de abrir algunos mercados y luego preguntarse por qué los industriales no exportan. Ahí nos estamos quedando solo en la superficie del asunto. Se trata de analizar, entender e internalizar la forma en que un pequeño país que difícilmente vaya a tener una gran incidencia en los mercados, por más que duplique, triplique, cuadruplique su producción, no vamos a ser significativos y ver cómo podemos insertarnos exitosamente en los mismos y ser además competitivos. Se trata de ver en qué forma, en qué mercados, con qué productos. Señores gobernantes, sepan que cuentan con las empresas del sector para avanzar en estos desafíos, así como con las miles de personas, trabajadores, fasoneros, distribuidores, comerciantes, proveedores, que son mucho más que un número de empleos, son personas reales como las que vimos en los videos a lo largo de la tarde. Sepan que estas personas reales de todo el país cuentan con ustedes para hacer de la avicultura en Uruguay un sector productivo más pujante, productor de proteína de calidad para nuestro mercado y para el mundo. No somos conformistas ni autocomplacientes, sino que trabajamos y nos exigimos cada día más, procurando crecer en el mercado interno y proyectarnos progresivamente hacia el exterior, apoyándonos en nuestras fortalezas y procurando superar nuestras debilidades. Estamos trabajando para mejorar nuestra producción y nuestros productos, tratando de generar más puestos de trabajo con más inversión y también generar más divisas para el país.
Este es el Uruguay país avícola que soñamos y estamos construyendo. Estamos plenamente convencidos de que entre todos podemos hacerlo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien? Sí, empiezo nomás. Bueno, buenas noches ya a todos y todas. En primer lugar, felicitar a CUPRA por el tercer foro. Sabemos del esfuerzo que implica hacer estas actividades y además, bueno, con invitados internacionales que indudablemente nos dan amplitud en la mirada y aportan a pensar el desarrollo y la estrategia de desarrollo del sector. Entonces, bueno, felicitaciones y es un gusto estar, me hubiese gustado estar toda la jornada, pero bueno, llegamos al final y vimos una presentación muy particular, muy interesante y que nos deja pensando, que eso creo es la virtud de cualquier exposición, es cuando quedas con la cabeza pensando, así que felicitaciones. Ya habló Domingo un poco de la importancia del sector, más o menos 4.500 trabajadores, en un proceso además de crecimiento del trabajo, pero yo quería destacar en esa importancia sobre todo el papel que tiene el desarrollo territorial y de las localidades, que a veces el número es un número importante, más o menos un 3% del PIB sectorial, pero cuando eso lo trasladamos a la realidad concreta de los territorios, ahí como se amplifica el impacto del sector en algunos territorios particularmente, y del lugar que vengo, en Canelones, que no sé el dato actual, más o menos, no sé si es el 90% de la producción está concentrada ahí, como esa mirada más allá del trabajo particular, porque integra muchas mujeres también en la fase de la cadena. Es un rubro que genera visiblemente ese impacto en el desarrollo territorial a través del empleo directo, el indirecto, los servicios, las dinámicas de un territorio, y en ese sentido también destacar el rubro. A mí me gusta mirar, por lo menos desde un caso particular, del 2015 hasta ahora. En 2015 tuve la responsabilidad en Canelones, con el actual presidente Yamandu Ursi, de asumir la responsabilidad del desarrollo rural canario en ese momento. Y puedo tomar esos 10 años en una mirada parcial, indudablemente, del sector avícola, particularmente de la producción de carne. Y es un sector que puedo decir que ha tenido un desarrollo impresionante en 10 años. No solo en la mirada más particular o subjetiva, sino también hay datos, números, pero acompañando el crecimiento del consumo, que indudablemente es lo central, por lo menos en este caso el consumo interno, siempre está el desafío y hay que seguir trabajando del mercado internacional. Ha aumentado el consumo, pero en paralelo o acompañando ese consumo, y me parece importante destacarlo porque a veces también hay construcciones de relatos de un sector conservador, con ciertos retrasos a veces tecnológicos, de inversión. Justamente a mí me gustaría destacar, por lo menos una mirada parcial de 10 años, que es un sector que, acompañando el aumento del consumo, ha sido impresionante la inversión en el desarrollo tecnológico, de innovaciones, en toda la cadena, en el galpón de la producción de pollo, pero también en las industrias. Ha incorporado cada vez más las cuestiones normativas ambientales, las exigencias del mercado, pero también las exigencias conceptuales que me parece lo ha incorporado con mucha inversión, tiempo, convencidamente el sector, la necesidad de ir generando ese proceso de incorporación de tecnología en toda la cadena. Ha aumentado el trabajo, ha aumentado o mejorado, y eso es bien importante en los tiempos contemporáneos, la información, la trazabilidad, la calidad de la información y el compromiso con la transparencia, que creo es bien importante para un sector y para el Uruguay. Tenemos el caso de la trazabilidad ganadera, pero indudablemente el sector avícola de carne ha generado, y ahí también acompañado por el Estado, ir mejorando cada vez más en la transparencia de la información, que eso también, además de la calidad que se asocia al producto que se consume, también indudablemente va generando escenarios de posibilidades de inserción a los mercados internacionales.
Entonces me parece que como segundo mensaje es justamente un sector que aumenta el consumo, pero ese consumo va acompañado de esta evolución conceptual, tecnológica, innovadora del sector, que me parece importante destacarlo, cuando a veces hay críticas, ahora capaz que no tanto, pero ustedes saben bien que ha sido un sector que ha recibido sus críticas en ciertos momentos. El debate, o creo la construcción del desafío, es cómo vamos generando una construcción institucional que acompañe el desarrollo y el crecimiento de este sector y sobre todo los desafíos del sector. Lo han planteado en la presentación anterior, pero también en las charlas bastante frecuentes que tenemos con CUPRA, con la Asociación de Fasoneros, con la Asociación también de Productores de Huevo. Justamente creo hay un desafío central, es la construcción de institucionalidad que permita en esa relación pública-privada justamente terminar de consolidar con madurez el desarrollo del sector y las perspectivas, una de ellas vinculada indudablemente a la inserción internacional de la carne aviar. Creo a la semana de asumir nuestra responsabilidad en el Ministerio de Ganadería, antes de asumir, 27, 28 de febrero, ya había señales de alertas de gripe aviar en Brasil. Me acuerdo de la necesidad de armar un decreto antes de asumir sobre el tema de la vacunación, en este caso para las ponedoras. Y eso muestra también las dinámicas que hay que tener y la flexibilidad de adaptación a un rubro que tiene esa exposición a esas cuestiones sanitarias que indudablemente son de los desafíos bien importantes, pero también de los resguardos que tenemos que tener en ese sentido también de la protección de un rubro que hoy forma parte de la dieta alimentaria de los uruguayos, y ahí creo que es uno de los rubros que podemos hablar con tranquilidad, que ciertas protecciones enmarcadas en cuestiones sanitarias, principalmente, hoy forman parte de una concepción de soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país y los uruguayos y uruguayas, porque este rubro ha incrementado, ha sido cada vez más parte del consumo de proteína, y además podemos decirle proteína de acceso popular. Entonces, creo a veces cuando se debate, y en muchas instancias, o se critica cierta política de protección al desarrollo, crecimiento de un sector que indudablemente tendrá horizontes más amplios, más abiertos, pero que me parece importante, y así es el concepto de este gobierno, que este producto, la carne aviar, forma parte de la dieta de los uruguayos, las uruguayas, forma parte de una concepción de seguridad y soberanía alimentaria, y de ahí se justifica los cuidados que tenemos que tener de protección al desarrollo de este sector. En ese sentido, creo que es un avance bien importante retomar la mesa avícola. Capaz que es una etapa inicial de construcción de una institucionalidad pública-privada para el sector, pero me parece importante volver a tener ese espacio. Es un espacio que empezó a funcionar hace un mes, más o menos 2 meses, en el cual están todos los actores de la cadena y todos los actores del Ministerio también, la Dirección de la Granja, la Dirección de Desarrollo Rural, Servicio Ganadero, el área industrial, la cuestión sanitaria. Y ahí ya hay, en principio, hay una construcción de 3 líneas de trabajo muy claras. La cuestión sanitaria, la cuestión de los mercados internos y externos, y la cuestión de mejorar indudablemente en eficiencia y capacidad los sistemas de producción en toda la cadena, indudablemente la fase de producción de carne, pero también en la fase industrial. Entonces creo que en ese sentido de camino de construcción institucional me parece es un avance importante que en tan poco tiempo, y además de una frecuencia permanente de reunión tanto con CUPRA como con las otras gremiales, que se haya instalado la mesa avícola como un primer espacio, por lo menos, de construcción de una política de Estado que justamente trascienda gobiernos, porque el sector precisa esa estabilidad que trascienda a un gobierno. Y ahí es que empezamos a hablar de un sector que precisa construir en conjunto el Estado con las organizaciones una política de Estado que dé tranquilidad, que dé marco de referencia, que eso permita en el tiempo proyectar y desarrollarse. Indudablemente los desafíos, el tema sanidad, el tema bioseguridad son uno de los temas centrales que también hay mucho compromiso del sector privado en mejorar, profundizar, ampliar. Bioseguridad, sanidad, inocuidad, creo que ahí hay un componente de 3 conceptos que son centrales para justamente el desarrollo y el cuidado de este sector.
Indudablemente hay un componente de la competitividad, cómo hacemos en ese diálogo público-privado mejorar las condiciones de competitividad del sector, sean los costos de energía, en los costos laborales, en los costos que implica justamente ir generando mejores condiciones de competitividad, que es un desafío, y ahí es un caso bien claro de cómo dialogar, articular y construir entre el sector público y privado. Los mercados internacionales o el acceso, se han ido habilitando algunos mercados en estos tiempos, justamente, y creo que ahí hay que reconocer y plantear la cuestión de los mercados. Se puede hablar que hay cierta continuidad de política de Estado, y creo que la apertura de mercados recientes, algunos de los productos de la cadena, muestra también esa construcción que no puede estar atada a cambios de gobierno, y es un componente indudablemente de la construcción de una política de Estado. Y finalmente, creo que parece que no es lo central, pero para nosotros sí. Es eso que dije hace un rato. Este sector precisa justamente el fortalecimiento de la institucionalidad y de la política de Estado. Usted lo vieron muy bien. El gobierno anterior hubo ciertos cambios que generaron mucha incertidumbre en relación a la protección o no de esta cadena. Y eso justamente es lo que no tenemos que hacer en esa mirada de construcción institucional y política de Estado, porque a un sector en pleno crecimiento tecnológico, laboral, de consumo, de posibilidades cada vez más cercanas de competir en el ingreso a mercados internacionales, justamente lo que hay que dar en esa construcción institucional, construcción de política de Estado, es estabilidad y certezas a ustedes, los productores, que son los que invierten, trabajan, generan el producto, que indudablemente esa creo la responsabilidad o el compromiso que tenemos que tener, en este caso desde el Gobierno, el Ministerio de Ganadería, de generar condiciones de estabilidad y certeza para el desarrollo de un rubro que indudablemente en X momento del tiempo estará más abierto, será más competitivo, pero que indudablemente no es hoy. Ha avanzado muchísimo, pero creo que el escenario actual, hay que ser claros en eso. Es un rubro que nos precisa ese diálogo público-privado para, sobre todo para ustedes, los productores industriales, tengan certezas, certidumbres y horizontes claros de que las reglas de juego no cambian, porque eso es lo que permite su desarrollo. Muchas gracias. Que después del disertante que tuvieron, el nivel de intensidad de la disertación. Pero quería en primer lugar felicitar a Cupra. Porque si uno piensa en el sector hace 10, 15 años atrás, es bastante distinto el sector avícola que tenemos hoy. Eso habla justamente de la madurez, de la búsqueda de construir primero organizaciones colectivas del sector que permitan trabajar permanentemente en un proyecto que logre consolidar, desarrollarse e ir venciendo parte de los obstáculos, desde la sanidad hasta otros problemas que tienen que ver con la transparencia, y pensar y soñar el país y el sector de manera mucho más abierta, y poner la mirada en el futuro. Y eso es lo que ha intentado hacer Cupra a lo largo de todo este tiempo. Nosotros, particularmente yo, desde el Parlamento, hemos hablado muchas veces con Cupra que son un interlocutor válido para el sistema político, y eso también es relevante. A la hora de poder establecer ese diálogo con la institucionalidad pública, siempre es importante la construcción de organización que te permita la validez del sujeto con el que estás tratando, la confianza que va generando en las instituciones, y también para un lado y para el otro, para el Estado y para los privados, para el resto de los privados. Y yo creo que eso es muy importante, porque sin eso es muy difícil organizar un sector con los desafíos que tiene, como bien decían aquí, que lo que busca es sobrevivir como primera instancia, y para eso es necesario cooperar. De hecho, para eso surgen las organizaciones, para cooperar, si no difícilmente se pueda sobrevivir en un medio ambiente tan complejo y en un mundo tan complejo. Así que, en primer lugar, ese esfuerzo que han hecho de construcción, de validación,
que implicó incluso justamente cuando hablamos la posibilidad de poder hacer aquí en la Torre Ejecutiva este evento tan importante que ustedes realizaron, nos pareció que era central y forma parte de ese trabajo que vienen realizando, el reconocimiento al trabajo de ustedes. Esto, que esté hoy aquí, este seminario, que se haya discutido aquí en la Torre Ejecutiva, no es en absoluto virtud del Gobierno Nacional, es virtud de ustedes de lo que han hecho. Y yo creo que eso es importante. Y han ido avanzando en otros aspectos también, incluso, algunos que yo no voy a escapar, pero incluso en la institucionalidad, y ese es un desafío bastante difícil, en un Estado y en un país en donde todos somos conscientes y tenemos una visión muy positiva de la institucionalidad uruguaya, y la sociedad uruguaya valora mucho esa institucionalidad y esa cohesión, que en parte es lo que le ha dado al país ese intangible tan importante de certeza jurídica, de estabilidad, de democracia, de diálogo, de construcción de valor, que es muy importante, y es muy difícil construirlo a lo largo del tiempo, pero también sabemos que a veces esas instituciones, esa institucionalidad y el Estado uruguayo tiene muchas veces el gran desafío y las dificultades de poder innovar y moverse también del status quo. Y creo que también es el otro elemento importante, porque si sin la actuación de los privados, sin la organización de los privados, sin las ideas, sin las propuestas, sin ese camino que han ido recorriendo ustedes de ir poniendo el tema arriba de la mesa para que los actores públicos se muevan y sacudan su modorra, difícilmente se puede avanzar en mayores niveles de institucionalidad, que es lo que necesitamos. Y digo esto porque ustedes recordarán lo que fue ganar media silla en el INAC, ¿no? Vaya si fue una pelea bastante dura, y esa pelea se dio y se ganó, y ahí habló también de esto, hablo del lugar de cómo la política y el sistema político valora el esfuerzo y lo que han hecho ustedes, porque la pelea por esa media silla de esta barra en nada más ni nada menos que en el Instituto Nacional de la Carne, en el Uruguay, que generalmente simplemente cada vez que pensamos en carne pensamos en una vaca, y eso es parte, digamos, de la construcción del país, y la institucionalidad muchas veces es muy recelosa de estas cosas. Fue una pelea muy importante que dieron ustedes, y es un reconocimiento también al esfuerzo que vienen realizando. Así que en ese sentido creo que es clave. Lo segundo, me parece que tenemos que pensar, con los desafíos que existen, cómo pensamos en innovar si no comprendemos el mercado y el mundo. Porque el gran desafío que tenemos como un país pequeño que somos, naturalmente, es pensar en el mercado internacional como una de las grandes alternativas, o la alternativa para el desarrollo, porque el sector avícola no tiene techo si lo piensa en esa clave. Y ahí hay un esfuerzo muy grande, porque no podemos quedarnos solo con el mercado interno, más allá de que han logrado algo muy importante, que es que aumentaron un 30% el consumo interno per cápita, ¿no? Y ese es un logro también de reconocimiento de que cuando se hacen las cosas bien, cuando se trabaja, cuando se invierte, cuando se piensa, cuando se desarrolla y cuando además se vende la idea de lo que estamos haciendo, el mercado responde. Y de hecho los uruguayos pasaron aproximadamente de unos 18 kilos per cápita a unos 24, ¿no? 24 y algo, 24,4. ¿Anda ahí o no, Domingo? Casi 25. Casi 26 ya el año que viene. No. Vamos para 26. Vamos para 26 el año que viene. 26. Y eso habla de que se puede lograr. Se puede lograr con estabilidad, con que no haya políticas a los bandazos que pongan en riesgo las inversiones, que pongan en riesgo el camino de desarrollo que está tomando el sector. Y eso implica, obviamente, es una mala palabra en el mundo, pero implica la protección. Proteger. Es una mala palabra porque los europeos, decían aquí, se forman, hacen posgrado en protección, pero después luego el mundo rico nos vende que no hay que proteger. Son proteccionistas para comprarnos, pero no para vendernos. Y ese es uno de los dilemas que tenemos de todo el sector de producción de alimentos del país, y de este sector en particular mucho más. Porque muchas veces nosotros competimos en mercados en donde nuestros competidores venden y vuelcan al mercado internacional el excedente porque su backup es el mercado interno. Lo es en el caso de la carne vacuna, como es Estados Unidos, uno de los principales competidores del país, pero que en realidad lo que vuelca al mercado internacional es básicamente su excedente porque se centra en su mercado interno. Nosotros esa posibilidad con 3 millones no tenemos. Y por tanto tenemos que ver cómo escalamos.
Yo creo que hay un gran desafío y ese desafío también implica, más allá de que es cierto y sé que es un reclamo de ustedes, que hoy en los artículos del presupuesto nacional no hay un artículo creando una dirección avícola. Más allá de las restricciones por las cuales se está atravesando el Poder Ejecutivo en este primer año de gobierno, es cierto que ahí hay un debe y es un debe que tenemos que seguir trabajando porque en definitiva precisamos esa atención y esa institucionalidad de la que recién hablaba el subsecretario y que yo sé que tanto el ministro como el subsecretario, como el equipo de gobierno dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, están convencidos de que hay que construir esa institucionalidad y hay que dar pasos hacia eso. Y eso lo levanto yo para que vos no te tuviste que criticar. Pero es parte de eso porque diseñar un presupuesto en un marco de restricciones fiscales muchas veces genera estas cuestiones de que hay cosas estratégicas de innovación que muchas veces no podemos dar el primer puntapié en este presupuesto, pero hay futuras rendiciones de cuentas para trabajar en ello y creo que hay que seguir trabajando en esto. Lo cuarto que me gustaría decir es que también es importante que este sector, el sector avícola, es necesario que cambiemos nuestra percepción, los actores públicos, la ciudadanía en general y ustedes mismos. Este no es un sector que lo que hace simplemente es engordar pollo. Este es un sector complejo, es una cadena compleja, es una cadena integrada, que invierte, invierte en tecnología, que ha innovado, que ha generado actividad de investigación, que ha aportado recursos para eso, que está pensando que es un sector complejo porque hay que importar, hay que trabajar en la genética, hay que trabajar en un montón de áreas, hay que trabajar en el área de la bioseguridad y se ha trabajado en ello, hay que mejorar las condiciones de las infraestructuras, y ustedes han pensado en eso también. Es decir, es un sector altamente complejo que tenemos que pensarlo desde ese lugar, que además genera mucho empleo y que tiene un factor social importante en un país que necesita trabajo. Porque el Uruguay necesita trabajo y este sector le puede dar oportunidad de trabajo porque, si mal no recuerdo, recién Matías decía, unos 4.500 personas están alrededor del sector, entre los que están en la fase industrial, la fase de cría, etcétera, etcétera, y la distribución, y andan en unos 300 millones de dólares. Imagínense si nosotros duplicamos, triplicamos de cuánto trabajo estamos hablando en un país que está necesitando empleo y empleo de calidad sostenible, empleo de calidad que les permita a las familias también tener un horizonte diferente. Y yo creo que el sector avícola lo puede dar y tenemos que trabajar para eso. Segundo, tiene una cosa muy importante el sector avícola, tiene en definitiva la maquinaria biológica que tiene el mejor índice de conversión. Y eso es así. Triplican a las vacas en términos de conversión entre proteína y lo que generan. Y en un mundo que está creciendo y que necesita alimentos, la FAO dice que de aquí al 2050 va a haber una demanda de alimentos del orden del 60% de alimentos, más. Un mundo que se está ubicando las clases medias en Asia, como aquí recién está, no solo la población, sino las clases medias. Y es cierto que África va a duplicar su población en los próximos 30 años, pero también cierto es que allí hay un mundo que está creciendo en términos de ingreso. Todo el sector de Oriente, todo ese sector está creciendo en términos de ingreso y las clases medias del mundo se están ubicando en esos lugares y de ahí la importancia del Pacífico con respecto al Atlántico y por tanto ahí es un mercado que perfectamente es un mercado que tenemos que pensar para entrar en él, para ver en qué nicho de mercado podemos entrar nosotros, para ver cómo podemos mover y cómo nos encadenamos con otros actores, y yo creo que eso es clave. Pero ahí tenemos que trabajar, porque el mundo que se viene es un mundo que precisa de alimentos, precisa de muchos alimentos, y mucha gente muere de hambre en el mundo, pero he visto a pocos, teniendo mucho dinero o muchas armas, dejar que sus pueblos mueran de hambre. Por tanto, ahí hay una enorme oportunidad para un país pequeño como el Uruguay, un país que ha logrado construir un intangible fuerte, un país que ese intangible, que es una construcción colectiva de todos los sectores y de todos los uruguayos, es también parte de la cadena avícola, ha contribuido a ese intangible y tenemos que vernos de esa manera, para también ver cómo nos proyectamos hacia adelante. Así que para nosotros, primero, un gustazo que ustedes hayan estado pensando el futuro de esa manera, que se estén organizando para eso, que vean los desafíos del sector en clave de una mirada conjunta entre el sector público y el sector privado para dar un paso serio de desarrollo y de camino y de pensar de cómo este proceso de maduración que ha tenido el sector lo podemos concretar con, obviamente, logrando tener un mercado exportador mucho más grande,
y avanzar en ello, y para eso hay que trabajar firmemente y estamos convencidos de que esta tiene que ser una apuesta, y es una apuesta del gobierno en la mirada que tiene a nivel nacional, y que creo que es parte también de esos acuerdos y de compromisos, como aquella vez que nos convocaron para lo que se llamó Compromiso Nacional por la Avicultura. Nos entregaron un material, una hoja de ruta, y yo creo que esa hoja de ruta y ese material sigue siendo vigente, y para el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Yamandu Orsi, ese compromiso y lo que hablamos allí es algo de lo que nosotros queremos honrar y cumplir, porque nosotros, como dice el presidente, nosotros nos comprometemos con la gente, no haciendo promesas, sino haciendo compromisos. Así que el compromiso avícola nacional, tenemos que seguir trabajando en ello, y esa es la orientación del Gobierno Nacional. Muchas gracias.